Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Jesús Gordo Gavilanes y hablo por el canal de VK y posiblemente también por el canal de Verdad García García en YouTube. Así el que quiera que me vea en uno. Yo voy a seguir con los vídeos más importantes en VK, pero estos vídeos que no tienen ninguna implicación de otro tipo, ninguna implicación sanguínea, pues estos se pueden dar por directo por todos los canales. Eh, Voy a intentar dar los datos más relevantes de esta conquista de México, porque si no va a ser eterna. Y entonces, primero le voy a hablar, bueno, voy a hablar de hechos significativos y voy a dejar un poco los secundarios. Aunque los secundarios son también muy importantes para ver cómo eran todos los personajes de esta gran aventura, de esta magna aventura. Eh, bueno, una de las cuestiones que hay que hablar es de la supuesta quema de los barcos. Pues ya saben ustedes que Cortés fue perseguido desde el primer momento por Diego Velázquez, que era el gobernador de Cuba y que le había quitado, primero le dio el poder y luego se lo quiso quitar. Se lo quiso quitar, no lo consiguió, pero estuvo destituyendo desde el mismo día de su salida, pero no lo consiguió nunca. Entonces, claro, como dentro del equipo de personas que habían venido acompañando a Cortés a México a luchar contra los mexicas y a hacerse aliados de los demás, había muchas personas que podían estar apoyando a Velázquez, pues Hernán Cortés para impedir un regreso de muchas personas, de muchos españoles a Cuba, a Santo Domingo, en donde, bueno, pues estos hombres eran necesarios todos, porque tenía 400 y pico soldados, 500 posiblemente, más cerca de 500 que de 400. Lo que pasa es que muchas veces se habla de 400 por eso de los 300 de Leónidas, ¿no? Y dice, bueno, con 300 Leónidas sí, estuvo defendiendo las Termópilas, pero perdió y murieron todos. Y Cortés con 400 no solo ganó México, sino que luego hubo más hombres al acabar la guerra que al principio. Bueno, porque vinieron, no hubo más porque llegaron, claro. Pero murieron muchos españoles, murieron por lo menos 1000 españoles en este tema estos primeros años. Y luego la conquista no fue problemática en toda la zona central y media superior e inferior de México, solamente en la zona de más arriba y en Estados Unidos pues hubo dificultad, porque no porque hubiera dificultad, sino que es que no había hombres. Es que España tenía 9 millones de personas y no tenía personas para poder poblar América, es que no se desplazaban. Solamente la gente pues que necesitaba, porque era segundones en sus casas y porque estaban económicamente mal, pues iban a América. O gente que tenía muchas ganas de conquistar y tenía muchas ganas de éxito, como Cortés, que fue el caso. Él no tenía problemas, hubiera podido vivir en su pueblo, en Medellín, pero no tenía problemas. Bueno, pues debido a esto, como veía Cortés que iban a intentar volverse un día por otro, porque hubo levantamientos y hubo que hacer algunas cuestiones feas, pues derribó, puso otra vez sus buques y no los quemó, no, simplemente los hundió. Unos dicen que lo hundió de través, otros dicen que con agujeros inferiores. Yo no tengo clara la idea de lo que ocurrió. Pero vamos, lo que sí sé es que no fueron quemados, porque Bernal Díaz del Castillo, Cortés y sus cartas, etcétera, no hablan de ninguna quema, sino hablan de una especie de hundimiento, más bien de colocación de lado. Lo que yo no sé es cómo pudo ser esa colocación de lado, porque no me lo explico, por más que me lo cuentan. O sea, ¿cómo se puede poner una carabela de lado y hundirla? O sea, hundirla sí, con unos agujeros en el fondo, claro, pero hundirla de un lado, imagino que para después sacarla y poder reflotar los barcos, no lo sé. Se ha intentado, parece ser, a mí me han comentado, algún amigo, que mediante cita fuentes, parece ser que se han encontrado restos de estas carabelas, pero que también podían ser de época posterior, otras carabelas posteriores que se hundieran desde la llegada de carabelas posteriores a 1520-21. Les recuerdo que en este mismo año estamos a los 500 años del descubrimiento y conquista de México, del comienzo. Fue en 1519 y ahora estamos en 2019, 500 años. Nadie se acordará de ellos, o sea, nadie se acordará de ellos. Si se acuerdan serán estos socialistas para transmutarlo y para considerar a Cortés pues un personaje malo, maligno y no sé cuántos, cuando fue un grandísimo político, un grandísimo conquistador. Bueno, pues eso fue el tema de los barcos. Luego, la siguiente cuestión es que cuando vio un sitio que se podía haber desembarcos posteriores, pues hizo una ciudad que se llamó la Villarrica de Veracruz, que sigue manteniéndose ahora como nombre de Veracruz, claro.
Fue en honor a la Veracruz. Siempre los nombres eran nombres católicos, ustedes recuérdenlo. Si decía la Santísima Trinidad, pues recordar la Santísima Trinidad. Si era Veracruz, pues por la Veracruz, la verdadera cruz. Y así todos los nombres. Ahí se estableció una ciudad, y en esa ciudad pues se nombraban alcaldes, se nombraban concejales, a él se le nombró gobernador general. Y claro, pues como el municipio español, desde época de la Reconquista. Ustedes recuerdan que la Reconquista, la repoblación en la Reconquista fue debida al nombramiento, a la creación de cartas pueblas. Y además, ¿qué significado tenía eso? Pues que los hombres eran mucho más libres. O sea, la gente que venía a la repoblación de esas zonas de conquista, frente a las aceifas musulmanas, pues eran gente que era muy libre. O sea, quería ser libre. Y también venían mozárabes de Córdoba que se querían escapar del continuo maltrato de Abderramán II, de Mohamed, de todos estos canallas, de Alaquén, de todos estos, de todo este gobierno árabe, porque realmente era árabe, no musulmán, sino un gobierno árabe. Bueno, pues entonces el municipio tuvo mucha influencia y tenía mucha libertad desde el principio, precisamente por esta diferenciación de la España cristiana, la España de la Reconquista, del resto de los pueblos de Europa, en donde hubo un feudalismo mucho más acentuado, y en España, debido a que había que repoblar esos terrenos de frontera, pues en estos terrenos de frontera la gente era libre, si no la repoblaba. Tenían unas tierras y tenían una serie de normas dadas en una carta puebla que daba el nombre del lugar. Y de esa forma pues era mucho más libre. Y siguiendo esta tradición, pues se nombró la Villa Rica, la Veracruz. Con lo cual los alcaldes tenían derecho a hacer casi todo. Y los concejales también. Era un pueblo, eran autónomos, eran grandemente autónomos y al final eran solamente dependientes del rey. O sea, por eso había corregidores, porque había un regidor del pueblo y otro regidor real. Y de esa forma el gobierno no era dos alcaldes, saben que alcalde significa alcadí, es una palabra derivada del árabe, alcadí, de un gobernador local, el nombre de un gobernador local, pero después en la moderna fueron corregidores. Pero realmente el ayuntamiento siempre tuvo una gran autonomía y siempre tuvo una gran independencia en los nombramientos y era bastante democrático. Se conseguía la democracia entre todos los iguales, que solían ser casi todos. Porque sí, habría algún señor, pero solamente había uno o dos, los demás eran personas, nuevamente, pues de una clase media o pobre. Pues igual pasó en México. Allí se fundó esta ciudad, ahí dejaron los españoles y Cortés siguió avanzando. Esto fue muy importante porque de él, vamos a ver, había un problema con Velázquez. Velázquez quería conquistar una zona que sabía que estaba poblada y que era rica, sacar dinero de ella y llevárselo para él. Un quinto para él, un quinto para el conquistador, un quinto para el rey y 2 quintos para los soldados. Esa era la distribución en 5 quintos. Pero claro, Cortés no. Cortés tenía una idea religiosa muy fuerte y decía que no, que él iba no solo a conquistar, él iba a dar la palabra de Dios a América. Indudablemente ir a conseguir oro. Pero él tenía una religión religiosa, una noción religiosa profunda del catolicismo, del cristianismo. Y a ella se ceñía y todos los actos que hizo en México, todos los actos de lucha y de conquista siempre estuvo basado en lo mismo. Miren, Cortés, la primera vez que subió a uno de los templos, bien fuera azteca o bien fuera de cualquier otro pueblo, él se indignaba y se horrorizaba de que había así 3 dedos de sangre seca de los sacrificios humanos que se hacían en esos templos. A él le horrorizaba que se mataran a seres humanos, era contrario a toda la religión católica, siempre ha sido contrario. Bueno, puede haber ahora gente que no cree en Dios y gente que odia la religión católica. Bueno, pues muy bien, se vayan al pimiento con sus ideas, pero la religión, yo no soy católico, no soy cristiano, pero pienso que las creencias del cristianismo son muy superiores a cualesquiera otras. Que ustedes quieran ser protestantes o quieran ser católicos, pienso que el catolicismo es bueno. El único problema que tenemos en el catolicismo es el Papa, y sobre todo, o el antipapa actual, pero bueno, ese es otro tema. Pero realmente las enseñanzas de Jesucristo, basándonos simplemente en el cristianismo y no diferenciando entre católicos, ortodoxos o protestantes, basándonos en las ideas cristianas de amar al prójimo, de no esclavitud, de amor, de las virtudes cardinales y teologales, la fe, la esperanza y la caridad, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, pues todas esas implicaban una diferenciación muy grande de la religión cristiana frente a las demás. Una idea de dignidad del hombre, una idea de moralidad del hombre, una idea de que el hombre no podía oprimir al hombre, de que no se podían hacer esclavos. Aunque todos los protestantes a esto les daban muy lo mismo, porque ellos, vamos a ver, la diferencia que había fundamental entre el protestantismo y el catolicismo es que
el protestantismo se defendía por la fe solamente, los protestantes llegaban al reino de Dios por la fe y los católicos no, no había fe sola sin obras que llegara al cielo. O sea, había que obrar dentro de la religión católica, y hay que obrar dentro de la religión católica para poder llegar al cielo. No solamente la fe sola es una fe muerta. Es importante, muy importante. Entonces esa era la diferencia. Y entonces por eso Cortés tenía que obrar dentro de la religión católica, obras de realmente de religiosidad. E indudablemente en uno de sus actos más tremendos, que ya fue cuando estaban en Tenochtitlán, en el actual México, en la laguna, fue destruir todos los ídolos. Y cuando los destruyó dijo, bueno, esto yo sé que me va a costar muchas muertes, y me va a costar a lo mejor perder la vida y la de mis hombres. Pero por encima de todo está la religión católica, por encima de la defensa de la vida, por encima de la defensa del oro. Con lo cual, la idea fundamental de Cortés era una religión vibrante católica y basada en obras. Lo siguiente que fue una historia también muy interesante. Otra de las historias interesantes fue que, ya saben ustedes, el cacique gordo, las mamas, pues se llamaba así, ¿no? Era un cacique muy gordo, además pesaría 200 kilos, por lo que cuentan, y no se podía mover mucho el pobre, le tenían que llevar entre 6 o 8 para no hundirse ellos sobre los hombros, porque claro, no tenían ruedas ni tenían nada. Entonces, pues la mamá le dijo que había unos hombres arriba de él, que eran unas tribus que eran muy amigas de los aztecas, y que había que eliminarlos porque querían atacar a los católicos, a los españoles. Bueno, entonces Cortés dice, bueno, pues este hombre que me ha ayudado a mí y me ha dado hombres, pues le voy a ayudar a él, vamos a ir contra estos que son enemigos nuestros, y además si son pro mexicas, pues vamos a quitárnoslos del medio, que son los siguientes. Bueno, pues intentan conquistarlos, empiezan a luchar, y de pronto salen una delegación de aquellas tribus y le dice, vamos a ver, Cortés, nosotros no somos mexicas, ahí había un grupo de mexicas que los hemos echado, nosotros le admitimos y nos vamos a hacer súbditos del rey. Pero claro, es que hay un problema. Nosotros tenemos un cierto enfrentamiento con estos señores, y lo que quieren es quedarse con nuestro dinero y con nuestras casas y nuestras mujeres. Entonces Cortés paró todo, en ese momento paró todo lo que se estaba haciendo de rapiña por parte de los hombres de la mama, que debía ser un mamonazo, y le dijo que parara, que había que ver aquello. Y entonces pues les dio libertad, le dijo al otro que había hecho muy mal, le criticó, llamó a todos y delante de todos le echó una bronca impresionante a la mama, al cacique gordo, y bueno, ahí se paró la cosa, al cacique, al dueño, al jefe de Zempoal. Y a partir de ese momento, pues a Cortés, entre esas ideas serias, verían la gente que vivía en la zona que actualmente es México, en la zona de los mayas y en la zona ya próxima a los mexicas, pues se dio cuenta de que Hernán Cortés era un dirigente que estaba animado por virtudes morales. Todo lo que quieren ocultar estos imbéciles africanos, no sé, indistas, que van con la pluma. En México se han puesto otra vez unos pocos la pluma, entre ellos el presidente, y no dicen más que tonterías. En vez de saber la historia y ver que fue una mezcla, una unión entre españoles y la gente de México, porque quería eliminar a los mexicas, que iban a acabar con todos ellos mediante sacrificios humanos, pues intentan decir que los mexicas eran todo México, pero si eran un 10% de los mexicanos actuales. A lo mejor desde los actuales serían el 3%, porque dada la eliminación que hizo Cortés de mexicas, no creo que quedaran muchos. Claro, por su culpa, Después de la noche triste, Cortés se vengó. Bueno, pues ellos vieron, la gente veía y se iban animando y les iba escuchando y se iban trasladando, porque era una cosa importantísima. Parecía que había venido un dios blanco. Y todo lo que decía este hombre lo seguían todas las tribus, de un lado a otro, desde la frontera de Estados Unidos hasta toda Centroamérica. Toda aquella zona de Mesoamérica, estaba empapándose de las palabras de Cortés, y todas las acciones buenas, todo el mundo las seguía frente a la tiranía y al asesinato y a la esclavitud que presentaban los aztecas. Pues estaban realmente las virtudes y la forma de actuar de Cortés, que decía mucho de él. Y claro, estos pueblos que estaban esclavizados por los mexicas querían apoyar a Cortés y ser mandados por él, porque veían que era un gran dirigente. Y de alguna forma pensaban que si no era un dios, estaba mandado por los dioses. Y que era una persona que sus actitudes frente a ellos eran muy buenas. Y además no tenía vicios, o sea, era un hombre que no jugaba, que no bebía, por supuesto no fumaba, porque todavía no se había inventado el tabaco. Para los españoles me refiero. Aunque ya han visto cómo se fumaba en algunas zonas, pero todavía no habían tomado ese asqueroso vicio que es el fumar.
lleno de degradación y de enfermedades, sobre todo el EPOC, claro, y algunos tipos de cánceres. Bueno, pues entonces Cortés fue muy admirado y todas esas tribus se hicieron súbditas del emperador Carlos y además se hicieron amigas de Cortés y le dieron hombres. Y con todo eso Cortés siguió hacia adelante, fue hacia México. Él le preguntaba a doña Marina, bueno, pero estos mexicas, ¿qué pasa con ellos? ¿Quiénes son los mexicas? Y la Marina le dijo lo que sabía, que habían llegado a México en el año 1200, no antes, que durante 100 años se habían estado esclavizados alrededor de la laguna, pero esclavizados por otras tribus, que luego se habían rebelado y habían empezado a conquistar, y que solamente los últimos 100 años, desde 1400 hasta ahora, era cuando tenían ese poder dictatorial de matar a pueblos, pero que realmente no tenían ningún poder sobre la mayor parte de México. Ahora mismo tenían eran 3 pueblos, en ese momento eran 3 pueblos unidos a los aztecas, que eran los que intentaban sojuzgar a las otras 370 tribus, pero a base de asesinatos y de esclavitud, y de antropofagia, de comerse carne humana. O sea, mataban a la gente, le sacaban el corazón y luego se la comían con patatas, no lo sé. Pero bueno, patatas había, o sea que se lo podían comer con patatas. Entonces, Cortés dijo que iba a seguir adelante. Y doña Marina le dijo eso. Él dice, bueno, pues entonces no tienen nada. ¿Y qué pasa? De aquí a Tenochtitlán, ¿por dónde tenemos que pasar? ¿Dónde estábamos? Le preguntó dónde estaba Moctezuma, le dijeron que a Tenochtitlán, que estaría unos 450 kilómetros donde estaban ellos ahora, 400 kilómetros, más o menos entendiéndose. Imagino que tendrían unas medidas estos pueblos y la transformarían, porque medida de longitud es muy fácil decir lo que es, ¿no? Se ve. Dice, pues un tututú es así, pues ya está, pues eso es medio metro. Aunque ellos tampoco en aquel momento hablaban de metros, hablaban en otras medidas. El sistema métrico decimal fue de 1800. Bueno, pues entonces, para no liarnos más con distintos tipos de medidas, dijeron que aproximadamente sobre 400 kilómetros estaba Tenochtitlán, que ahí estaba Moctezuma, que podía levantar a 100.000 a 200.000 hombres. Bueno, eso es una barbaridad, seguramente más de 70.000 lo podría levantar, pero siempre lo que se digan, ustedes multiplíquenlo por 3 porque siempre ha sido igual en toda la historia. Es que hubo 1 millón de muertos en España, mentira, 300.000, así sucesivamente, todo es dividido por 1/3. Es que mataron a tantos en tal batalla, señores, mentira, 1/3 parte, siempre 1/3 la mitad. Posiblemente más de 70-80.000 hombres no podría levantar Moctezuma, pero eran bastantes hombres, eran bastantes hombres. Entonces él le dijeron, bueno, está una zona que se llama Tlaxcala, que están los tlaxcaltecas, que son 4 señores que están unidos entre ellos, son 4 tribus dirigentes, están unidas entre ellos, tienen un pacto y están luchando contra los aztecas. Los tlaxcaltecas pues ahora mismo están en inferioridad muy grande y están muy sojuzgados, pero no se rinden ante los aztecas. Bueno, pues Cortés llegó hacia allí y entonces los tlaxcaltecas le dijeron que se parara un poquito. Debatieron los 4 dirigentes qué iban a hacer con Cortés. Y entre los 4 decidieron, bueno, uno dijo que tenían que hacerse amigos suyos, puesto que eran enemigos de Moctezuma, otros dijeron que no sabían si a lo mejor era muy malo, muy peligroso, y al final la decisión fue una decisión inteligente por parte de ellos. Vamos a luchar contra Cortés. Era una cosa así, no sé, no está escrito en ningún lado, pero debió ser una cosa así. Vamos a luchar contra Cortés y si nos matan 1000 personas paramos la guerra, porque se conoce que entonces es un buen jefe militar. Y puede derrotar a los aztecas y por tanto entonces nos unimos a él. Si él nos consigue derrotar a nosotros 30 o 40.000 que le vamos a enfrentar, pues tampoco va a poder derrotar a los aztecas. Fue muy inteligente por parte de ellos. Fue una cuestión estrictamente lógica. Y basada en sus principios. Querían la supervivencia. Después le mandaron uno de los caudillos más jóvenes, luchó contra Cortés, hubo una lucha muy grande, pero Cortés veía que le sobrepasaban porque eran decenas de miles de hombres muy bien armados y luchaban muy bien, estaban continuamente luchando desde hace 80 años contra los aztecas. O sea, estaban en guerra, era un pueblo en guerra y estaban preparados, eran soldados preparados. Pero en aquel momento, al final, pararon por no sé qué, porque sacó los caballos o algo de eso y les entró un poco de miedo. En un momento vio que de pronto empezaban, ya no llenaban los que estaban enfrente de él, ya no llenaban todo el terreno, sino solo la mitad, y los demás se volvieron. Él no supo que uno de los caudillos tlaxcaltecas dijo a sus hombres que se volvieran, que ya habían luchado suficiente y que él se había dado cuenta que a Cortés le venía bien. Claro, los otros fueron derrotados, el caudillo que se enfrentó a ellos le cortaron el cuello, evidentemente era una guerra. Los otros se acercaron los 4 a hablar con Cortés, le dijeron que no sabían si era amigo o enemigo, se habían dado cuenta que era amigo.
En aquel momento llegaron también dirigentes y representantes de Moctezuma, le dijeron que aquellos eran muy malos, los otros que no, que los malos eran los aztecas. Al final Cortés se hizo más amigo de los tlaxcaltecas y vio que eran hombres serios, sobre todo el dirigente máximo de ellos. El primus inter pares, pero era el mejor, el mayor, el más viejo y el que tenía la voz cantante, por así decir. Y realmente ya desde el momento que pactaron fueron unos hombres que respetaban la palabra, o sea, los tlaxcaltecas junto con los españoles fueron los que hicieron toda la conquista de México. Y tenían 100.000 hombres a disposición, o sea, bueno, 100.000 que serían a lo mejor 50 o 40, pero vamos, podían ser la mitad de los aztecas por lo menos, y las otras tribus que se fueron uniendo a Cortés al final era una cantidad de hombres inmensa. Y por eso se derrotaron a los aztecas y no era posible. Señores, no se podían enfrentar 1.000 hombres contra 100.000, por muy buenos que fueran. O sea, no hay truco. El truco es que había muchas tribus que odiaban a los aztecas. De las 370 que decían que tenían dominadas, por lo menos 350 les tenían un odio a muerte. Vamos. Entonces no fue difícil Cortés ir haciendo amigos, o por lo menos pactos militares. Le dijeron los aztecas que fueran por el valle, porque ya le invitaron luego, que mandaron otras delegaciones, le daban unas cantidades de oro y de presentes inmensos. Y una tercera cosa, y lo vamos a dejar allí, le vamos a dejar a Cortés con los dirigentes de esta escala, preparándose para llegar a Tenochtitlán, y vamos a decir la última cuestión antes de cerrar esta parte del vídeo. Cortés también quiso mandar todos los presentes que le iban mandando, quiso mandárselos al rey de España, para regularizar su situación ante el rey, ya que estaba enfrentado al dirigente de Cuba. Quiso saltarse directamente, debido a que así ha sido nombrado por los alcaldes de una ciudad, de un municipio, llevar los presentes al rey y decir todo lo que había ocurrido. Le mandó una serie de cartas, mandó a dos capitanes de los mejores en un barco, mandó a Portocarrero, mandó a otro, y le dijo que fuera a ver a su padre, Martín Cortés Monroy, y que fueran a ver a su padre, que había sido capitán de la Reina Católica, y que él lo llevaría ante el rey y sería recibido por ese precisamente grado. O sea, que no era un pobrecillo Cortés, no, era hijo de un capitán que luchó en Granada. Capitán no era cualquier cosa. Entonces era un hombre, no rico, pero un hombre que pertenecía a la nobleza, no al último grado de la nobleza, no. Y que además había sido educado en Salamanca. O sea, no era un cualquiera Cortés. Se ve de sus cartas, se le envió 5 cartas al rey con todos sus descubrimientos. Que con esas 5 cartas y con los escritos de Bernard Díaz del Castillo, yo me he guiado, y con otros escritos de otros autores más modernos, yo me he guiado para describir la verdadera historia de México. Porque es que no hay otra historia, señores. Lo demás son mentiras y cuentos que cuentan estos cuentistas indigenistas que se lo han sacado de la cabeza, como si dicen ahora que los que ganaron fueron los tututús del norte. Esos fueron los que llevaban la conquista de México y derrotaron a los aztecas. Y que a Cortés, pues yo que sé, que pasaba por allí, o lo mismo ni pasaba. Y que además era muy malo y que no sé cuántos, y que además era ambicioso y que tal. No, mentiras, señores. Es que además, bueno, le gustaban las mujeres, pero es que eso para un hombre no es ninguna denigración, como si a una mujer le gustan los hombres. El problema es que a un hombre le gusten los hombres, a una mujer le gusten las mujeres, pero eso pero está dentro de lo natural. Y Cortés pues era un hombre pues que debía tener mucha testosterona, y como se dice, los españoles en México derramaron mucho más semen que sangre. O sea que por eso realmente se hizo la mezcla. Pues ahora mismo la gente que vive en México no son indios, los indios eran de creencias chorrísticas. Son gente que tienen antepasados españoles europeos, son blancos y están vestidos como los blancos de Europa, son europeos como los argentinos o como los brasileños, no van con una pluma ni quitando, no, son europeos. Y aquello durante 3 siglos era la Nueva España y era una provincia más de España. Igual que Cáceres, que Badajoz o que Salamanca, igual. Era Nueva España, era un virreinato y estaba gobernado mediante las normas de España. Era la misma religión, el mismo derecho, las mismas costumbres, todo. Es que era todo igual exactamente, señores. Y los habitantes de la Nueva España eran españoles. O sea, no eran chinos, ni eran mexicanos, no eran españoles durante 3 siglos. Y tenían los mismos derechos. O sea que todo lo que cuentan ahora es una auténtica babandurria. Es el absurdo del absurdo. Y además todo lo que les cuentan es mentira, auténticamente mentira.
Una de las mentiras que cuentan es que Cortés, que aquello no era un ejército, era un grupo de aventureros. Pues señores, era un grupo menos mal que era un grupo de aventureros, porque si llega a ser un ejército llegan hasta Rusia, por Alaska. La madre que los parió, qué cantidad de mentiras dicen y de tonterías. Era un grupo de soldados muy organizados, con sus armaduras y con sus espadas y con sus lanzas, y que habían venido en barcos y mediante una disciplina militar. Pero ustedes, ¿qué se han creído? ¿Cómo se pueden decir esas tonterías? No era un grupo de aventureros. ¿Que eran pobres? Pues indudablemente, claro. No van a tener riqueza. Si el que tiene riqueza no se mueve de su tierra. Es que eso es absurdo. ¿Quién se mueve de sus tierras? Bueno, pues así, le mandaron la carta, fueron a Vera con un barco, llevaron todos esos conocimientos hasta dárselos al rey Carlos I de España y el emperador Carlos V de Alemania, emperador por Maximiliano de Austria. Y entonces, pues, que era el emperador del Imperio Austrohúngaro, y entonces, pues y era el abuelo, era el padre de Felipe, el hermoso, el marido de Juana, la hija de los reyes católicos, y por otro lado, pues sus abuelos eran los reyes católicos. Entonces, por eso tenía un gran poder. Fueron a ver a Carlos, y Carlos lo recibió. En cuanto que fue Martín Cortés, se le abrieron las puertas, le hizo el gran honor. Todos se arrodillaron ante el rey, inmediatamente le mandó poner una silla, puesto que ya de una edad adulta, de una edad mayor, de Martín Cortés, le hizo sentar cuando le dijo que era capitán de la reina Isabel, inmediatamente le hizo sentar. Le presentó las cartas de Hernán Cortés y estuvo durante todo un día leyéndolas Carlos delante de todos sus hombres, leyéndolas en voz alta. Yo no sé si él mismo hizo leérselas a Portocarrero. Entonces contó todo lo que había sucedido en México y a partir de ese momento, bueno, pues nombraron a otras personas, efectivamente. Carlos no, por otro lado había estado mal aconsejado porque le habían venido muchas cosas muy malas. El odio y la envidia horrorosa frente a un gran hombre como era Cortés. Bueno, pues ahí vamos a dejar este vídeo. Espero que estas pequeñas notas les haya gustado y veremos serán otros 2 capítulos más. Y simplemente recordarlos que por favor tengan en cuenta que estamos a los 500 años de este gran descubrimiento de América por España. Por España. Y entonces, pues, es bueno que se sepa cómo era el máximo o el mayor capitán de España, que fue Hernán Cortés. Un maravilloso militar y un extraordinario político. A pesar de todas las mentiras que se digan de él, precisamente porque fue tan gran militar, tan gran político y tan gran hombre, que solo se pueden decir cosas buenas de él. Y entonces todo lo que dicen de él que no sea verdad, todas esas mentiras nunca las ha hecho Cortés. Fue un gran hombre, fue un hombre ejemplar, fue un hombre católico, lo hizo casi todo perfectamente. Y si no hizo cosas perfectamente fue porque sus hombres impulsaron, le obligaron a no hacerlas. Porque se debía a sus hombres, que eran muy pocos, y tenía que aceptar cosas de sus hombres que a él no le gustaban. Aunque no le gustaran, porque tenía que mantener un ejército pequeño de 500 soldados y de 100 dirigentes y cientos y pico. Como contó todo Bernal Díaz del Castillo en su libro, diciendo casi por lo menos el nombre de 100 y pico personas. Bueno, pues hasta aquí les dejo. Si les ha gustado, pues apúntense o hagan lo que apúntense, de alta. Y bueno, pues nada más. Yo espero que voy a ser un poco más breve, porque hay muchísimas cosas que contar, pero voy a soltármelas. Y muy buenas noches y hasta la próxima.